El verdadero evangelio se desarrolla en tres aspectos: la naturaleza, de dónde viene el verdadero evangelio, el propósito y el efecto que causa en nosotros. Igualmente, cuando hablamos de arrepentimiento, estamos entendiendo el fundamento, la naturaleza, el propósito y también el efecto. Cuando hablamos de conversión, se está hablando la naturaleza de la conversión, estamos hablando de el propósito de la conversión y el efecto de la conversión. Y hablando de santificación, vamos a estar meditando en este aspecto. Es algo que Dios ha puesto en mi corazón, de renovar esta parte de la pureza del evangelio. Mi padre escribió un libro sobre la pureza del evangelio, y analizando este libro me doy cuenta que podemos ampliarlo, y he estado dedicando un tiempo para escribir acerca de este tema, el verdadero evangelio, tanto la naturaleza, el propósito y el efecto. Y es precisamente lo que comparto a la iglesia, lo que estoy escribiendo, para que en su tiempo podamos tener también un libro para distribuirlo a nuestra nación, y hablar de la pureza del evangelio, lo que hoy se está perdiendo debido a que la gente busca cómo resolver sus crisis, sus problemas, y piensan que haciendo una serie de actos o satisfaciendo su alma en su acción almática, entonces van a encontrar beneficios, pero después se dan cuenta que necesitan algo más. Por eso necesitamos entender el verdadero evangelio. Y vamos a hablar hoy sobre la santificación. Vamos a abrir la escritura en 1 de Corintios capítulo 1, versículo 1 y 2. 1 de Corintios capítulo 1, versículo 1 y 2. Amén. Primer epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 1 y 2. Amén. Puestos en pie, mis hermanos, un momentico más, vamos a leer la escritura, vamos a hacerlo con entendimiento, vamos a entender lo que estamos leyendo. Primer epístola o carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1 y 2. Amén. Dice la escritura: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Oremos. Señor, gracias por la palabra. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres hermoso, porque tú eres grande. Permítenos, Señor, en esta mañana, al meditar en tu palabra, poderla aplicar a nuestra vida, de tal manera que ella produzca un efecto de santificación, de redención en nuestro corazón, para que podamos avanzar, Señor, en la vida, sabiendo que somos poseedores de tus beneficios, de la vida eterna, de la grandeza de la salvación. Gracias, Cristo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria sea al Señor. Pueden tomar asiento. Hoy vamos a hablar el tema, o vamos a dentro del verdadero evangelio, o dentro de la pureza del evangelio, vamos a hablar sobre santificación. Diga conmigo, santificación. Hay algo, hermanos, que el hombre perdió por causa de la desobediencia. Perdió el rumbo de su vida, perdió su manera de pensar, perdió igualmente la plenitud de la bendición de Dios. Por eso el hombre necesita arrepentimiento, es decir, cambio de mente. Necesita la conversión, que es cambio de vida.
los que ya estamos en Cristo Jesús, ya no pensamos como antes pensábamos en el mundo. Ya nuestra forma de vivir es diferente porque nuestra mente ahora está siendo constituida como la mente de Cristo. Ya no pensamos en la vanidad y en los deseos del mundo. Ya pensamos en cómo agradar a Dios. Por eso nos hemos arrepentido. Y además de esto, con una nueva manera de pensar, hemos decidido cambiar nuestra vida, nuestro comportamiento para agradar a Dios. Entonces hay un cambio de vida. Ya no pensamos, ya no actuamos, ya no deseamos las cosas que antes deseábamos, porque hay una nueva mente que nos ha motivado a desarrollar una nueva vida. Y en ese cambio de mente y de vida necesitamos entonces permanecer. Y para eso Dios diseñó la santificación, la santidad. La santidad conviene en mi casa. La santidad conviene en cada persona, dice el Señor. Es necesario que nos santifiquemos. Y por eso dice la Escritura que ahora estamos santificados. Cuando Pablo hablaba a la iglesia de Corinto, le decía a los santificados en Cristo. Estaba hablando a la iglesia, a los que ya habían cambiado su forma de pensar, su forma de vivir, y ahora necesitaban crecer en su ser. Entonces hablaba a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que todos, en toda la humanidad, o este llamado está dado a toda la humanidad. Toda la humanidad entenderá que Jesucristo es el Señor y que Jesucristo el Señor está llamando a cada una de las personas a retomar, a afianzar su vida en el propósito de Dios. Dios nos creó para bendición, no nos creó para maldición. Dios nos creó para que estuviésemos cada día mejor, no para que cada día estemos peor. Hay personas que cada día van de mal en peor. Cuando se habla de las generaciones que han de venir, hablamos de generación en degeneración. No en generación como construyendo, sino como destruyendo. Y Dios quiere que cada día vayamos en bendición. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Sobre toda cosa guardada, dice la Escritura, guardemos nuestra forma de pensar, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Necesitamos, hermanos, permanecer en la verdadera conversión. Necesitamos permanecer en el verdadero arrepentimiento para que cada uno de nosotros podamos crecer en la gracia y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura en Romanos capítulo 7, versículo 6. Usted puede ver en su Biblia, Romanos 6, capítulo 7, versículo 6. Mientras mis hermanos buscan, quiero saludar a las personas que nos están viendo a través del internet. Damos gracias al Señor. Saludo a cada una de las personas en bendición en Centroamérica, aún en Europa. Hay personas que nos ven a esta hora cuando ya han terminado su culto de la escuela dominical. Allá más o menos en este momento son las 3 o 4 de la tarde. Entonces ellos pueden estar con nosotros. Son como 5 de la tarde más o menos. Entonces algunos ven la transmisión. Saludo a Felipe Landines y a la hermana María Perdigón, que nos ven en España. Gloria sea al Señor. Estamos pensando entonces, Romanos capítulo 7, versículo 6. Dice la Escritura: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Cuando hablamos de los códigos de ley, son acciones o son códigos que están como estructurando el comportamiento humano. Por causa del pecado surgió la ley. Por causa de la iniquidad surgió la ley. Fue necesaria la ley para crear parámetros de comportamiento.
Y esto fue por causa de la desobediencia. Pero Dios nos creó a cada uno de nosotros para bendición. Por eso envió a su Hijo unigénito para que nosotros pudiésemos tener mente nueva, vida nueva y avanzar en la santificación, para que podamos tener un cambio de ocupación. Ya no estamos ocupados en cómo, digamos así, cumplir la ley, porque la ley ya no se constituye para nosotros una forma de vida. Ahora estamos en Cristo, y si estamos en Cristo, entonces la ley no determina una forma de comportarnos. Ahora Cristo nos lleva de victoria en victoria y de gloria en gloria. No son códigos que regulan nuestro comportamiento. Ahora es Cristo en nosotros el que hace que nos comportemos como es debido. Ese fue el propósito de Dios. El propósito de Dios no fue tener al hombre encerrado en conceptos. El propósito de Dios era que el hombre estuviese libre. Y por eso en Cristo estamos libres, porque ya no pensamos de acuerdo a la vanidad de nuestra mente, sino que ya pensamos de acuerdo a la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es la mente que trae pureza, bendición, honra, podamos avanzar en un comportamiento adecuado sin estar regido por métodos o por códigos. La bendición de Dios de estar en Cristo hace que podamos crecer en santificación. Por eso santificación es un cambio de ocupación. Antes estábamos ocupados en cómo satisfacer nuestra carne, cómo satisfacer nuestros propios deseos, cómo satisfacer lo que el mundo ponía frente a nosotros, cómo poderlo desarrollar. Pero ahora estamos en Cristo Jesús, de tal forma que entendemos que el mundo pasa y sus deseos. Ahora nos corresponde a nosotros es hacer la voluntad de Dios para permanecer para siempre. Amén. Gloria sea al Señor. Cambio de ocupación. Ya no estoy ocupado en cómo satisfacer mi carne, en cómo deleitar mis emociones. Ya no estoy interesado en esto. Ya estoy interesado en dedicar todo al Señor. Todo lo que hago, sea de palabra o de hecho, es para honrar a Dios. Es para que Él sea agradado. Porque si agrado a Dios, voy a poder agradar a los que están conmigo, a mi cónyuge, puedo agradar a mis hijos, a los que están conmigo van a sentir la bendición del Señor. Así que qué bueno es agradar a Dios. Y cuando pensamos en esto, hermanos, entendemos que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Dice la Escritura en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 y 4, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. Entonces, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Cada día crecer para agradar a Dios. Cada día vivir para agradar a Dios. Es que cada día yo pueda ser investido del Espíritu Santo. Cuando estábamos sin Cristo, nuestro espíritu estaba inerte, estaba, digamos así, adormecido, muerto. Nuestro ser estaba entonces conformado por nuestra carne o nuestro cuerpo y por nuestra alma, nuestras emociones. Y vivíamos en esa dimensión donde el cuerpo entretenía el alma. Si el alma estaba triste, entonces decía: necesito un poco de alegría. Le decía al cuerpo: mire a ver cómo me entretiene. Y el cuerpo buscaba la manera de atraer cosas para su vida, y encontraba en el mundo muchas ofertas: el licor, las mujeres, el placer, tantas cosas. Y el cuerpo le decía al alma: bueno, tengo todo esto para satisfacer, para que pueda sonreír, para que pueda sentir emociones fuertes. Y entonces el cuerpo empezaba a consumir o a estar en todas esas acciones incorrectas. El alma se deleitaba, entre comillas, pero después el cuerpo le hacía reclamo al alma: ¿qué fue lo que nos pasó? Por ahí lo llaman la resaca. ¿Qué fue lo que pasó? Y se sentían adoloridos y todo esto. Bueno, todo con el fin de que el cuerpo satisfaciese el alma.
Pero ¿qué pasaba con nuestro espíritu? Nosotros somos tripartitos, en nosotros hay espíritu, alma y cuerpo. En los que están en el mundo solo viven del cuerpo para satisfacer el alma, y el alma para satisfacer el cuerpo, porque dice la Escritura que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Pero cuando recibimos a Cristo, entonces nuestro espíritu toma vida, de tal manera que ya no empieza a gobernar nuestras emociones ni nuestro cuerpo, sino que el Espíritu empieza a gobernar nuestro ser. Por eso dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Tesalonicenses 5:23, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde es originada la santificación? De Dios. Dice la Escritura, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Él nos santifica en la medida que nosotros le vamos dando nuestro corazón al Señor, le vamos entregando nuestro tiempo, nuestra voluntad. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu que antes estaba adormecido, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí comienza entonces la santificación. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, cuando ya no gobierna nuestro cuerpo ni nuestra alma, sino que ya es el espíritu del hombre guiado por el Espíritu de Dios. La única forma que el espíritu del hombre puede accionar es por la acción divina, por la acción del Espíritu Santo en nosotros. De otra manera, el espíritu queda inerte, queda inactivo. Por eso la Escritura habla que no debemos contristar el Espíritu de Dios que está en nosotros. Habla que no debemos apagar el Espíritu de Dios que está en nosotros, pero nos exhorta a que avivemos el Espíritu de Dios que está en nosotros, avivarlo. ¿Cómo podemos avivarlo? Cada día meditando en la palabra de Dios. Entonces vamos a meditar en esta ocasión pensando en la base doctrinal, cómo el Espíritu o cómo nuestra vida va obteniendo santificación. Dios nos santifica por el milagro de la conversión, trae a nosotros una nueva forma de vida y trae a nuestra vida bendición, pero es necesario crecer. Santificación significa también crecimiento, que cada día voy, como dice la Escritura, que el Señor nos pastorea. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero dice, mi copa, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. El bien y la misericordia me seguirán todos los días, y en la casa del Señor moraré por largos días. Pero habla también de mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando. Por tanto, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Cada día habrá más bien, cada día habrá más misericordia. Todos los días cuando me deleito en la habitación del Señor. Entonces es una nueva dedicación en Dios. Diga, nueva dedicación en Dios. Aleluya. Como tengo nueva vida, y esa nueva vida es para Dios, entonces ahora en Dios tengo una nueva dedicación o una nueva ocupación. Entonces esa es la santificación. Santificación es nueva dedicación en Dios, porque está mi nueva vida, mi nueva forma de pensar, y eso lo dedico a Dios. Mi ocupación la dedico a Dios, porque Él es el que produce en mi vida el querer como el hacer por su santa voluntad. Entonces la santificación está efectuada en Dios. Dios es el que efectúa, Dios es el que desarrolla la santificación en mi vida. El apóstol Judas, el penúltimo libro de la Biblia, dice la Escritura en Judas 1:1, solo hay un capítulo en Judas, entonces leamos el versículo 1. Dice, expresando Judas, nombra Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios. Santificados en Dios, nosotros somos los santificados en Dios Padre, y guardados en Jesucristo. ¿A quién estaba hablando Judas? A los santificados en Dios Padre,
a los santificados en Dios Padre. ¿Y qué dice esta carta de Judas? Habla de la importancia de permanecer firmes en el Señor, que no seamos nubes sin agua, que no seamos como el viento llevado de un lado para otro, o como el viento que lleva la nube de un lado para otro, sino que estemos cimentados en el Señor, que no nos dejemos guiar fácilmente por el pecado, por el mundo. Entonces Judas habla a los santificados en Dios Padre. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 10, el escritor de los Hebreos dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Cuando el Señor Jesucristo vino, murió en la cruz, era para quitar esa imagen distorsionada que nosotros habíamos tomado. Nosotros fuimos creados a imagen del Señor Jesucristo, a imagen de Dios, pero por causa del pecado nuestra vida se distorsionó. Entonces teníamos una imagen distorsionada o refractada, totalmente contraria. Es como cuando uno se mira en un espejo de esos que son cóncavos, de pronto uno se ve más alargado o más gordo, ¿cierto? Y usted dice: pero yo me estoy mirando en este espejo y me veo más gordo. Es porque ese espejo refleja una imagen distorsionada, no es correcta. Pero cuando usted se ve en un espejo bien diseñado, usted se ve tal como es. Se ve igual de gordito, igual de flaquito, igual, todo, no se le ve la nariz alargada ni nada. Pero cuando usted se mira en un espejo distorsionado, entonces se ve más gordo o más flaco. Por causa del pecado, nuestra imagen, que era la imagen de Dios, fue distorsionada. Pero por medio de Jesucristo, entonces dice que en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. El Señor Jesucristo ofreció su cuerpo para morir en la cruz, para derramar su sangre, para que nosotros fuésemos redimidos, de tal manera fuésemos santificados. Y entonces por Cristo esa imagen distorsionada comenzó a ser la imagen perfecta en la cual nosotros podemos estar reflejados, que es la imagen de Cristo. Cristo en nosotros es bendición, de tal forma que así como Cristo está en el Padre, el Cristo también está en nosotros. Como el Padre está en el Hijo está en nosotros, para que nosotros vivamos en santidad. ¿Cuántos estamos entendiendo hasta aquí? Amén. Vamos en santidad, de tal manera que ahora estamos ocupados, una nueva ocupación, en una nueva vida, para una nueva dedicación en Dios, dedicados a Dios. Entonces la santificación fue efectuada en Dios. Dios fue el que efectuó la santificación para nuestra vida. Se dio cuenta que la humanidad estaba tremendamente perdida, estaba en oscurantismo, buscaban innumerables dioses, no encontraban solución. Pero Dios, como ya tenía su plan perfecto de redención, envió a su Hijo para que nosotros pudiésemos ser santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Diga conmigo: sin santidad nadie verá al Señor. Entonces necesitamos tener una nueva ocupación. Y esa nueva ocupación la dedicamos en Dios, porque es nueva vida en Dios, dedicada en Dios, porque estamos desarrollando una nueva vida para estar en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Esa santificación, como fue efectuada en Dios, también fue consumada por Cristo. Cristo, cuando fue a la cruz, dijo: todo está consumado. Lo que tu Padre me dijiste que hiciera, eso hice. He vivido dando ejemplo a la humanidad. He estado amando a la humanidad. He estado enseñando a la humanidad. He mostrado a la humanidad el ejemplo claro de cómo puede vivir para que tenga el éxito, la bendición abundante. Y entonces esa vida de santidad
es consumada en Cristo, para que nosotros pudiésemos avanzar en esa santidad. Por eso necesitamos tener a Cristo, porque el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces en Cristo Jesús podemos tener la santidad. Yo no puedo ser santo por mis propias fuerzas. Yo doy gracias al Señor Jesucristo porque dejó la palabra, la vida, la palabra, la dejó puesta, y los hombres entendieron esto y por eso la transcribieron o la escribieron conforme los escritos originales, para que nosotros pudiésemos vivir esa palabra, la palabra viva que es Jesucristo. Jesucristo consumó el hecho de la santificación cuando entregó su vida en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Entonces está originada, efectuada en Dios, consumada en Cristo, pero también aplicada en nuestras vidas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo aplica la santidad en nosotros. Dice la Escritura en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 2: elegidos. Diga conmigo: yo soy elegido. Yo soy elegido por la presciencia. Diga presciencia. No presencia, sino presciencia. Yo soy elegido por la presciencia de Dios. Es importante entender que Dios en su sabiduría nos eligió antes de que viniese el pecado, la iniquidad, todo nos eligió. Pero es necesario que entendamos cada acción del Padre para bendición de nuestra vida. Cuando el hombre se arrepiente, va a entender la acción del Padre, y entonces en esa nueva mente va a desear una nueva forma de vida, y en esa nueva forma de vida va a ocuparse con temor y temblor, es decir, con toda reverencia, de su santificación. Va a estar interesado por su propia vida. ¿Sabe? El hombre se descuida su propia vida, descuida su comportamiento, descuida su forma de ser, descuida su manera de actuar, porque ha querido desarrollar algo que el mundo ofrece. Pero qué importante es que el Señor nos creó para que pudiésemos avanzar en bendición. Y cuando dice la Escritura que somos elegidos, es porque el Espíritu Santo quiere hacer la obra perfecta en nosotros. Somos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Dios no te puso ni me puso aquí en la tierra para ser desobediente. Qué cosa tan tremenda, hermanos, si siempre queremos hacer lo contrario. Todo lo contrario de lo que Dios nos dice es lo que queremos hacer. Descuidamos nuestro propio cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, y lo entregamos a la laxivia, a la concupiscencia, al licor, a los vicios. Cuando el Señor quiere que cuidemos nuestro templo, nuestro ser, que es templo, o nuestro ser que es templo del Espíritu Santo, somos tabernáculo del Señor, somos estructura, no hecho con forma, no con mano de hombre, sino con la mano del Espíritu Santo, con la mano del Señor. Fuimos diseñados, perfectamente diseñados para percibir, para entender, para ver. Todo eso tiene mucha ciencia, mucha acción de la vida de Dios en nosotros. Los nervios, lo que conforma el solo ver, cuántas células, cuántos organismos, cuántas formas de perfección están en nuestro ser. Pero estamos usando, el hombre está usando su cuerpo para destrucción. Pero cuando entendemos en Cristo Jesús que mi cuerpo es para santificación, entonces empiezo a entender la guianza del Espíritu Santo, esa guianza que fue real en Cristo Jesús a través de su ejemplo. Hoy el Espíritu Santo se ofrece voluntariamente para que nosotros hagamos lo que Él desea para bendición de nuestras vidas. De tal manera, mi hermano, que lo que fue consumado en Cristo Jesús ahora es aplicado por el Espíritu Santo en nuestra vida para que vivamos agradando a Dios y haciendo su voluntad. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Amén.
los que no quieran hacer la voluntad de Dios. Yo le invito a que usted pueda tener un nuevo cambio de mente, arrepentirse, convertirse, a que se convierta a una nueva vida, para que de esta manera pueda ocuparse en lo que Dios quiere para su vida. Cuando nos ocupamos en bendecir nuestro ser, no es que seamos egocentristas ni egoístas, no, sino que por causa del pecado hemos descuidado nuestro propio comportamiento, nuestro buen comportamiento, y el pecado ha influenciado tanto en nosotros que nos adormeció, de tal manera que no teníamos relación con Dios. Pero ahora nuestro espíritu está renovado, está vivo, está activo, y el Espíritu de Dios empieza a ser una vida de bendición en nosotros. Y por eso dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas para bendición. Además de que es diseñada por el Padre, aplicada por Cristo, ejecutada en Cristo, consumada en Cristo y aplicada por el Espíritu Santo, vamos a entender. Usted dice: pero ¿dónde yo puedo entender las formas de comportamiento para mi vida? Entonces es conocida por la palabra. La santificación la encontramos aquí en la palabra. Ahí nos indica cómo podemos ser santificados, cómo avanzar en la santificación. Es más, hay concordancias donde usted busca el término santificación y empieza a estudiar cada uno de esos aspectos, y usted los va aplicando a su vida. Santificación. Por eso dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. Cuando se habla de fornicación, se habla, y aquí habla de que seamos leales a nuestras esposas. Quiere decir que no busquemos otra persona en cual desarrollar nuestra vida de intimidad. Y cuando hablas de fornicación, también fornicación y adulterio son acciones que van en contra de los buenos principios, de lo que es bueno, de lo que es honesto, de lo que es diáfano. Cuando se adultera y se fornica, entonces no se está haciendo lo que es correcto. Y la voluntad de Dios es que seamos santos, y no que estemos por ahí mirando cómo maltratar o perjudicar nuestro cuerpo. Por eso cada día la palabra de Dios nos dice que el propósito y el deseo de Dios es nuestra santificación. Cuando el Señor Jesús oraba, habla en San Juan capítulo 17 la oración de Jesús por sus discípulos. Y en San Juan 17:17 el Señor expresaba, hablando de cada uno de nosotros, sus discípulos, diciendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿cómo podemos santificarnos? Por la palabra. Cuando la palabra de Dios es tomada por nuestros ojos y empieza a ser atesorada en nuestra mente, entonces también comenzamos a vivir la palabra. Si vivimos la palabra vive en nosotros, entonces vamos a tener las bendiciones de Dios constantemente, continuamente. Va a ser como una fuente inagotable dispuesta para cada uno de nosotros, y nosotros podemos tomar de esa fuente de agua pura y tomar, deleitarnos, para que se haga parte de nuestra vida. Por eso la santificación es cuando vamos a la palabra entra en nuestra vida. Pablo hablaba a Timoteo y le decía lo siguiente en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 5. 1 de Timoteo 4:5 dice: porque todo lo que Dios creó es bueno. Todo lo que Dios creó que es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Es santificado. Por eso damos gracias a Dios. Antes nuestra ocupación estaba acorde a lo que el mundo ofrecía, pero cuando nos dimos cuenta que la santificación es algo hermoso para cada uno de nosotros y está puesta para bendición de nuestra vida, no conforme pensábamos en nuestros deleites del mundo, sino que ahora como pensamos en Cristo Jesús, como una nueva mente, con una nueva forma de vida, con una ocupación diferente, nos damos cuenta que lo que creó Dios definitivamente es bueno. Amén. Es como el que toma un martillo
y con ese martillo puede diseñar un hermoso mueble al clavar las puntillas y al armar, hacer la estructura, etcétera. Pero igualmente con ese martillo puede dañar, acabar ese mueble, es decir, no necesito este mueble, y lo destruye. Dios nos dio la capacidad de construir, no de destruir, no de arruinar. Nos dio la capacidad de bendecir, y por eso la santificación nos lleva a un plano de mucha bendición. Por eso cuando estamos en santificación no necesitamos tomar y decir, venga a ver qué es lo que dice la ley para ver si lo que estoy haciendo es correcto. No, porque si estamos en santificación estamos haciendo lo correcto sin depender de una ley, sin depender de códigos. Avanzamos, y por eso la palabra de Dios trae a nuestra vida conocimiento para que cada día podamos ser santos. Además de que trae conocimiento, es como cuando usted estampa una escritura con todos los linderos, entonces tiene que ser aprobada, y entonces el notario dice, esto que dice en esta hoja es verdad, lo sella y lo firma. Entonces cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y la aplicamos, viene el sello del Señor en nosotros, sellados por la sangre de Jesucristo, diciendo lo que está siendo implantado en mi vida es real, es auténtico, es Jesucristo el que está haciendo la obra, y viene la sangre de Jesucristo sobre nuestra vida para sellar lo que el efecto de la palabra ha hecho en nosotros. Amén. Por eso avanzamos en bendición. Es la palabra la que ha producido en nuestra vida santidad. Hermano, hay que avanzar en la palabra. Yo le animo. El Señor me decía con mucha claridad, y esto lo digo con toda mi acción, de que cuando el Espíritu Santo habla a mi corazón, uno puede discernir. Me decía, se está dejando la palabra a un lado. Cuidado, mi hermano, si usted es uno de esos. No deje la palabra de lado, porque si usted no está tomando la palabra, su comportamiento no va a ser el más adecuado. Cuando la palabra es su guía, usted, hermano, va a estar comportándose conforme la palabra de Dios. Y así quieran que usted esté airado, pues aunque venga de pronto el momento en cual se calienta la sangre, usted dice, pero la palabra de Dios dice que aunque se levanten contra mí, no debe temer mi corazón. Y entonces se afianza en la palabra y su comportamiento es el adecuado. Se está dejando, dice el Señor, la palabra de lado para ir a consultar a otras fuentes. Mi pueblo ha dejado la única fuente de bendición y ha cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. Por tanto, mi hermano, volvamos a la palabra, porque cuando la palabra de Dios es aplicada en nuestra vida, es como cuando tomamos de la fuente el agua viva que va a nutrir, a irrigar nuestro cuerpo físicamente. Así es la palabra de Dios, y luego es sellada por el sello de la sangre de Jesucristo. Porque si andamos en luz, como Él está en luz, vea, mi hermano, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Por qué se está perdiendo la comunión entre los hermanos? Porque no se está tomando de la palabra, no se está tomando de la fuente de agua viva, y cada uno busca de esa manera egoísta satisfacer sus deseos, y eso no es correcto. La santificación, cuando es adquirida por la palabra, tiene el sello de la sangre de Jesucristo. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 9, versículo 13 al 14, dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de los becerros rociada a los inmundos santificarán para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios
vivo, entonces, mis hermanos, entendamos que la acción de Dios, la acción de la palabra sellada por el Espíritu Santo y por la sangre de Jesucristo producirá en nosotros una acción efectiva, no una acción pasajera. El mundo está diseñado mucho para eso, pero cuando la palabra de Dios está en nosotros hay verdad, hay honestidad. En este tiempo, cuando estamos a 2 domingos de las elecciones, surgen muchas personas y entonces muchos surgen diciendo: en mí está la honestidad, en mí está todos los detalles, todos los ¿cómo podemos decir? Todo lo bueno, todos los buenos requisitos que pueda cumplir una persona. Dice: en mí está todo eso, así que voten por mí. Pero qué tremendo es que es un disfraz mientras la gente puede ser usada. Por eso pidámosle a Dios que en los momentos que tenemos que actuar como demócratas, hacer nuestro sufragio, nuestro voto como es debido, guiados por el Señor. Que no sea apariencia. El mundo está siempre buscando una buena apariencia en el hombre. El asesor de imagen que el mundo coloca siempre busca unos patrones de comportamiento, pero la palabra de Dios muchas veces se sale de la razón. Dicen: esto no tiene razón de ser, pero el Señor me lo dice. El Señor me lo dice. Y si vienen contra mí, pues yo debo perdonar. Eso no es razonable. Si vienen contra mí, pues yo lo que debo hacer es no dejarme como sea y patalear y acabar con esa gente. Pero dice: si yo estoy contigo, nadie va a estar contra ti. Y vamos avanzando. Entonces, todo lo que la palabra de Dios trae a nuestras vidas está sellado por la bendición. Y además de esto, de que está sellada, está rodeada con sus promesas. La santidad siempre traerá a nuestra vida beneficios. Dice la Escritura que cuando estamos viviendo en el Señor, vendrán los beneficios del Señor para nuestras vidas. Quiero decir algo, mi hermano, ya de todo lo que el Señor ha puesto a decirme, pero guiado también por el Espíritu, hermano, muchas veces las bendiciones están así a nuestro alcance, las podemos coger, tomarlas, pero no lo hacemos porque simplemente no estamos rodeados de santidad y no podemos ver las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Pueden estar muy cerca, pueden estar ahí a la mano, pero no las cogemos porque no hemos permitido que la palabra de Dios abra nuestro entendimiento, que entendamos cuáles son nuestras labores en la nueva ocupación. Cuando usted tiene una nueva ocupación, debe entender cuál es su ocupación, y su ocupación nueva a través de la santificación la encuentra en la palabra de Dios para sus vidas. Entonces va a darse cuenta que cuando usted está en santificación está rodeado de muchas bendiciones, de muchas de sus promesas. Pablo, cuando se despidió de la iglesia en Mileto, estaba hablando a un grupo enorme de líderes. Les dice: yo me voy para Jerusalén, me voy para Jerusalén. Algunos de los que estaban ahí podrían pensar: uy, seguro le ofrecieron un mejor trabajo en Jerusalén. Y Pablo le dijo a aquella audiencia, yo sé que lo único que me espera es prisiones, persecución, hambre, persecución, pero voy guiado por el Espíritu Santo. Y entonces estaba diciendo definitivamente que estaba dejando un lugar muy hermoso y que se iba a un lugar donde sabía que le esperaban muchas cosas difíciles, pero que por amor del Señor se lo hacía. Y cuando se despide, le dice a cada uno de los hermanos que estaban allí, le dicen: velad, por tanto velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia,
que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Oh hermano, lo que hace la palabra de Dios es que nos edifica, y lo que tenemos ya como fundamento trae sobreedificación para que podamos tener la herencia de todos los santos. Lo que Dios tiene para cada uno de nosotros cuando estamos en santificación, oh hermanos, son muchas bendiciones. Por eso el que está en santificación está rodeado de bendición. No se asombre cuando venga la dificultad, porque el Señor ya tiene la respuesta para el momento de dificultad para su vida. Pero además de esto, cada acción de la santificación y de la gloria de Dios está cumplida precisamente por la gloria. Efesios 5, 26 y 27 dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Cuál era el propósito? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo somos limpios? Por la palabra. Limpieza significa santificación. Somos santificados por la palabra. ¿Y por qué el Señor ha permitido esto en su iglesia? ¿Por qué ha limpiado su iglesia? Dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cuántos están entendiendo, mis hermanos? Amén, muy poquitos. ¿Cuántos están entendiendo? Lo vuelvo a explicar, mi hermano. El Señor quiere que cada uno de nosotros seamos santos, limpios. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que el Señor se presente a sí mismo su iglesia, es decir, tu vida y mi vida. Qué gozo será el gozo del Señor cuando le diga al Padre diciendo: mira, Señor, toda esta multitud es que están vestidos de ropas blancas, no han manchado sus vestiduras, han permanecido en santidad, han meditado en la palabra. Hoy, Señor, está frente de nosotros, porque es la iglesia que ha sido y ha entendido el lavamiento por medio de la sangre del Cordero. Será un gozo, un deleite, y hoy el Señor se deleita con cada uno de nosotros. Pero vamos a ver los resultados de estar en santidad. Hay resultados prácticos, y con esto termino. En primer lugar, el primer resultado de la santidad es limpieza. ¿Usted alguna vez se ha sentido sucio? Que dice: uy, estoy sucio, huelo feo. Y hace así, se abraza y dice: uy. ¿Cierto? O de pronto se siente con la cara sucia, llena de mugre, o sus pies. ¿Alguna vez se ha sentido sucio? El pecado significa suciedad. Pero uno de los resultados de la santificación es limpieza, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es que cada uno de nosotros estemos limpios, lavados, puros, hermosos, resplandecientes. Dios quiere que cada uno de nosotros avancemos en limpieza, que podamos tener el aroma de la gloria, de la gracia, del amor de Dios en nosotros, para ser, oh hermanos, renovados por la palabra. Y entonces dice la Escritura que es la voluntad de Dios que estemos nosotros santificados. Por eso, un resultado de la santidad es la limpieza. Otro resultado importante de la santidad es la separación. ¿De qué hemos sido separados? Hemos sido separados de la inmundicia, del pecado. Tú ya no estás metido, revuelto entre el mundo. Ya ahora el Señor te ha sacado del pecado, de las tinieblas, y te ha trasladado a la luz admirable. Ahora estamos en luz. Cuando hablamos de santificación, es un lugar. Este lugar es santificado porque entre muchos locales que hay en Bogotá, este está dedicado para alabanza y adoración cuando la iglesia del Señor se reúne. Y gracias al Señor tenemos hoy el privilegio de tenerles a ustedes, y deseamos que todas las sillas que faltan también se llenen y juntos podamos como iglesia adorar al Señor
2, 3, 4 veces en el día del Señor, poder tener una reunión de los santos, de la iglesia del Señor, pero avanzaremos. Y este lugar ha sido, estos 15 o 16 metros por 23 o 24 metros, están separados para que el pueblo, la iglesia del Señor sea santificada. Ahora tú y yo, de entre los 7,000 millones de habitantes, tú y yo estamos siendo separados por Dios para agradar al Rey de Reyes y para disfrutar de las bodas del Cordero. ¿Sabe desde los 7,000 millones de habitantes hasta ahora 1,000 millones que apenas están conociendo a Jesús? Faltan 6,000 millones de habitantes para que conozcan y sepan que el Señor les ha llamado para bendición. Muchos se perderán, pero gracias a Dios por el remanente que siempre avanza. Siempre habrá un remanente, siempre habrá un remanente, siempre habrá un remanente, y ese remanente es el remanente de los santificados. Y cada día el Señor añadirá a la iglesia los que han de ser salvos. Gracias al Señor por eso, porque el Señor nos separó. Entonces, uno de los resultados de la santificación es que somos separados. Somos separados. Dice la Escritura que nosotros debemos adorar el nombre del Señor. El Señor conoce los que son suyos. Él puede decir en una multitud de 1,000,000, decir: este es mío, este es mío, este, por nombre. Tú, Daniel, tú, Peregrino, Vicky, Lucy, todo, y nos va señalando. Tú eres mío. Y señala por nombre los que son suyos. Y los que quedan por ahí les dice: apártense de iniquidad. Así ustedes invoquen mi nombre, apártense de iniquidad. Y les está motivando a la santificación. La santificación la podemos obtener después de tener una nueva mente y una nueva vida, para poder desarrollar una nueva ocupación. Entonces somos separados. Pero también santificación significa preparación. Dice la Escritura en 1 de Pedro 3 que dice: sino santificad a Dios el Señor en nuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Debemos estar preparados. La persona santificada no dice: ¿y usted qué le pasó? No, pues ahí nada. Pero, o sea, yo te veo diferente. Esa es la oportunidad para presentar, decir: es que yo estoy diferente ahora, o porque vivo, porque lo que está pasando en mí es que ahora Cristo está en mi corazón, he sido cambiado, mi mente está renovada por el poder del Espíritu Santo, he decidido cambiar mi forma de vivir. Antes me la pasaba en los placeres del mundo, ahora mi deleite está en Cristo. Por tanto, ahora estoy desarrollando una ocupación nueva. Soy ciudadano del reino de los cielos. Ya cambié mi cédula no es colombiana, mi cédula es del reino de los cielos, donde están todos los hermanos de miles de naciones adorando y glorificando a una sola voz al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén. Preparación para presentar defensa. Pero también significa santificación, es transformación. 1 de Corintios 6:11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados por el nombre del Señor Jesucristo. De tal manera que ya en la santificación, algo también bueno para nuestra vida es que somos útiles. La utilidad por causa de la santificación. Así que si alguno se limpia, límpiese de estas cosas. Y dice: será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Esto hace que podamos tener comunión con el Señor. Dice la Escritura: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Tanto el que santifica como los que somos santificados somos de uno, todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarse hermanos. Cuando hay santificación no nos avergüenza de llamarnos hermanos. Podemos decir: hermano, ¿cómo te va? Porque ahora la sangre de Cristo está en nosotros. Y eso nos lleva a la perfección.
porque con una sola ofrenda, dice la Escritura, hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, el verdadero evangelio, hermano, está diseñado para que usted pueda tener un cambio de ocupación para bendición. Si usted tiene una ocupación como médico, no quiere decir que se salga de ser médico, siga siendo médico, pero ahora todo lo que usted hace lo hace para alabanza de la gloria de Dios. Antes lo hacía para sus propios deleites, para buscar beneficios, premios. Claro, cuando usted lo hace para la gloria de Dios van a venir muchas cosas, pero todo va a ser para la gloria de Dios. Así que avancemos en santificación. Recordemos, arrepentimiento, cambio de mente; conversión, cambio de vida; santificación, cambio de ocupación. Y de hoy en 8 seguiremos presentando el verdadero evangelio y vamos a hablar de regeneración, cambio de corazón para la gloria de Dios. Vamos a ponernos en pie. Aleluya. Aleluya. Hay un coro que dice: sin santidad nadie verá al Señor. Necesitamos santidad, porque esa es la voluntad de Dios. Algunos dirán: imposible ser santo. Si apenas en la forma humana y costumbrista de ver, dirán: si apenas los papas han podido beatificar a unos cuantos. Es que el que santifica no es el papa, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es poder para otorgar santidad a cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo, cuando saludaba a la iglesia, saludaba a los santos de la iglesia. Yo quiero saludar a los santos de la iglesia del Centro de Fe y Esperanza Primavera, para que avancemos y vivamos en bendición y cada día entendamos que si el Señor con nosotros, nadie podrá estar contra nosotros. Avancemos en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré. Padre, gracias. Hoy podemos entender que la pureza del evangelio está cuando cada día anhelamos meditar en tu palabra y crecer, buscar vida en nuestra vida, ser mejores delante de ti. Que cada día, Señor, Padre, podamos tener frutos dignos, Padre, de recibir tu aprobación. Gracias, Señor. Bendigo mis hermanos en el nombre del Señor. Cada vida y cada corazón. Levanta tus manos un momentico mientras declaramos conforme la palabra que el Señor nos pastoreará siempre, que en su palabra seremos apacentados por su palabra, que la gloria de Dios permanecerá en tu vida, que nunca escasearás de la bendición de comer el maná de la palabra. La bendición de Dios estará contigo al acostarte, al levantarte, en el diario vivir. El Señor estará contigo, te llevará en lugares de bendición, irás de bendición en bendición, de triunfo en triunfo.
Cada día estarás perfeccionado por la palabra. Cada día será quitada de tu vida toda cosa que estorbe. Habrá santidad en tu forma de pensar, en tu forma de actuar. La vida de Cristo estará en ti, porque anhelarás diariamente permanecer en sus atrios, porque de Él, del Señor, es el reino, el poder y la gloria, y podemos deleitarnos en Cristo Jesús para gloria del Padre. Amén, amén, amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Gloria sea al Señor.